Gracias Dios te damos, te decimos como dijo el salmista David: mi alma tiene sed de ti, Señor, tiene sed de Dios vivo. Y cada día que pasas necesitamos, Señor, de tu presencia, necesitamos que seas tú el que ministres, necesitamos que seas tú el que trabajes en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que nos permites encontrarnos a través de este medio y poder juntos compartir, alabarte, adorar y encontrarnos con tu palabra, Señor, donde tienes verdades espirituales para nosotros. Queremos poner todo este tiempo en tus manos para que seas tú, Dios, tomando el control, dirigiendo, guiando, Señor, tomando tu lugar en medio de nosotros y ministrando la vida de cada uno de los que estamos en este servicio, Señor. Gracias por nuestros hermanos que se han podido conectar. Oramos para que tú sigas dirigiendo y guiando el resto, para que puedan estar allí, Señor, presente en este tiempo, en este servicio, Dios. Recibe la honra y la gloria, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Señor, te exaltamos en esta reunión. Tú eres la causa, tú eres el motivo, Jesús, por el cual estamos aquí y estamos celebrando este servicio, Señor. Recibe todo el honor, toda la gloria, Señor, porque tú eres digno. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Sean todos bienvenidos nuestros hermanos a este servicio dominical. Es bueno tenerles allí presentes. Gracias a todos los que se han conectado y han podido estar presentes en este servicio. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por su gran misericordia existimos, vivimos, estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos, lo debemos a Él. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Así que bienvenido a este servicio y vamos a entrar inmediatamente en lo que tiene que ver con la palabra, con ese mensaje, esa enseñanza que Dios tiene para nosotros, que sea Él hablando en este momento a través de lo que se va a compartir en este lugar. Voy a invitar a que se ubiquen en el capítulo 14 de Mateo. Los versículos del 22 al 33, vamos a ver, versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Sobre todo el versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ese es el tema que quiero que compartamos el día de hoy. La poca fe, un hombre de poca fe. Fíjense, si vamos a algunos pasajes, aquí mismo en Mateo, voy a invitarlos a que vayan buscando allí el capítulo 8, versículo 26. Vuelve otra vez Jesús a repetir esta frase, 8, versículo 26. Si hay algún voluntario que lo tenga aquí, en los que están aquí presentes, lo pueda leer en voz alta. 8, 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ahí
usa la palabra hombre de poca fe. También en el capítulo 16, ahí mismo en Mateo, el versículo 8, otro voluntario, 16, 8, y otro puede buscar 17, 20. 16, 8 y 17, 20. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hombres de poca fe. Y otro 17, 20. Está ahí al lado. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Imposible. Por vuestra poca fe. La poca fe. Este fue la queja constante del Señor Jesús con respecto a sus líderes o sus discípulos débiles en aquellos momentos, ¿no? Para Jesús la poca fe es igual a dudar, a desconfiar en Él y en su poder. Es no confiar de corazón en Jesucristo, ¿ok? Y es lo que vamos a ir viendo aquí a través de este pasaje en el capítulo 15 de Mateo, en esta historia, ¿no? Pero quería como recalcar en cuál otras partes de allí mismo Mateo Jesús usaba la palabra poca fe, ¿ok? Y fue algo que él le dio muy fuerte a sus discípulos, porque eran hombres de poca fe, porque no confiaban, porque no ponían esa fe en Él, viéndole obrar, ¿no? Ahora, ¿cuándo se puede manifestar esa poca fe? Eso lo vamos a ir viendo a través del pasaje que vamos a ir leyendo, ¿no? Se puede manifestar esa poca fe cuando se está en medio de las dificultades. Cuando estamos en medio de las dificultades, la poca fe, la falta de confianza, la falta de depositar esa confianza en Jesús, puede manifestarse en esos momentos cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultades, ¿no? Y fíjense aquí el versículo 24, en el capítulo 14 de Mateo. Estamos en Mateo capítulo 14. Dice allí: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hay dos cosas, antes de seguir aquí, hay dos cosas muy importantes para Cristo que se mencionan en los primeros versículos, ¿no? Fíjense el versículo 23, dice: despedir a la multitud. Acuérdense que el contexto está hablando, que fue lo que vimos la semana pasada, del milagro del pan y los peces, cuando Cristo los multiplica y se alimentan más de 5.000 personas, casi 20.000 personas fueron alimentadas allí. Inmediatamente ellos entran en este momento donde Cristo despide a los discípulos, les dice que vayan delante, mientras Él está allí en tierra, ¿okay? Despidiendo a la multitud. Jesucristo se queda allí despidiendo a la gente, ¿no? Mientras sus discípulos se van en la barca y entran al mar. Algo importante para Jesús era despedir a esta gente, no dejarla así, sino despedirse de ellos. Y lo segundo, que es algo importante para él, dice el versículo 23, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lo segundo, Cristo, después de despedir a la gente, se fue a un lugar, otro de los evangelios menciona un monte, donde él fue a solas a orar. Y se ve que Cristo pasó tiempo allí en intimidad con el Padre Celestial, orando, ¿no? Para Cristo esto era importante, ¿okay? Tanto el contacto, la despedida de la gente, como también su tiempo de oración, para él era importante y necesario para todo lo que iba a enfrentar en el día y todo lo que le venía, ¿no? Igualmente debe ser importante para nosotros como discípulos de Cristo también, estar pendiente y atento de aquella gente que nos rodea y también de nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo de intimidad con el Padre, ¿no? Ahora, vemos aquí que la poca fe, esa falta de confianza realmente en Jesús y en su poder, en su grandeza, se puede manifestar cuando están las dificultades. Ahora, ¿cuál era la dificultad de allí de los apóstoles? Fíjense, la dificultad que ellos presentan lo narra allí en el versículo 24, y vamos a ir viendo otros versículos donde nos menciona esto. Dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Okay? Entonces, ¿qué era lo que estaban pasando ellos? Ellos se fueron adelante en la barca, estaban en el mar,
se levanta un gran viento muy fuerte, además un viento contrario a donde ellos se dirigían, ¿okay? Iban hacia la otra orilla, pero el viento era tan fuerte que no les permitía a ellos avanzar, ¿okay? Y no solamente estaban en el medio del mar, sino dice también que ya estaba oscuro, ¿okay? Estaba en plena noche, dice el versículo en el Juan 6:17, que menciona también esta parte, dice que ya estaba oscuro, ya era de noche, ¿okay? Además de eso, la barca era azotada por las olas, el viento era contrario, ellos remaban y remaban con gran fatiga porque estaban luchando contra esas grandes olas y por ese viento que se levantaban, y ellos remaban y remaban, pero estaban cansados de tanto remar en medio de esa dificultad que se les presentó. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, dice el Juan 6:18. No lo vamos a buscar por causa de tiempo, pero son los otros evangelios, tanto Marcos y Juan mencionan este caso de Jesús. Lo único que no menciona Marcos y Juan es el momento de Pedro con Jesús, ¿no? Caminando sobre el mar. Pero las demás cosas las menciona Marcos y Juan. Entonces vemos que la gran dificultad que se les presenta a los discípulos es estar allí en esa profundidad del mar con un gran viento en oscura y luchando, fatigados para tratar de llegar a la otra orilla, ¿no? Ellos estaban allí dándole fuerte a esa dificultad, ¿no? ¿Okay? Entonces fíjense, aquí también es importante entender que nosotros también enfrentamos diferentes dificultades en el día de hoy, ¿no? Y puede ser que las dificultades sean como ese mar que se les presentó con esos grandes vientos a los discípulos, ¿no? Un mar que es profundo, ¿okay? Y esto significa, nos da temor hundirnos en medio de esas dificultades. Segundo, solo, así como el mar estaba solo y los discípulos estaban solos sin Jesús, con aquel que podía calmar en ese momento los vientos, no estaba allí con ellos. Nos da temor estar a solas cruzando las dificultades también, ¿okay? Y lo otro también dice que estaba oscuro, y esto impide la visión, no nos permite ver hacia dónde nos dirigimos en medio de la dificultad que estamos viviendo. Y es un mar turbulento, ¿okay? Movido por grandes vientos, las olas que mueven también la barca, y eso también se presenta en las dificultades muchas veces, ¿okay? Dificultades que vemos que son como hoyos profundos donde caemos, donde nos sentimos solos luchando, tratando de salir de esas dificultades. Hay una gran oscuridad que no nos permite ver con claridad hacia dónde debemos dirigirnos, y aunque tratamos y luchamos para tratar de llegar a la orilla, no logramos, no podemos, ¿okay? Porque nos fatigamos. Y además de eso, por esa gran turbulencia que se presenta en esas dificultades, nos lleva para aquí, para allá, nos mueve, ¿no? Eso nos mueve y nos saca de ese momento de quietud y tranquilidad y reposo, ¿okay? Y nos lleva a fatigarnos también, porque comenzamos a luchar por nuestras propias cuentas para salir de esas dificultades, ¿no? Que era lo que estaban pasando los mismos discípulos en este momento. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros las dificultades? ¿Cómo enfrentaron ellos esas dificultades, ¿no? Tanto los discípulos y también nosotros, ¿cómo podemos enfrentar las dificultades? Primero, los discípulos enfrentan las dificultades contando, ¿okay? Con una barca. Ellos tenían la barca y estaban seguros, por lo menos estaban montados en esa barca, y aunque remaban, se fatigaban, pero se sentían seguros en esa barca. Pero ellos sabían que podía de un momento a otro afectar esta barca y hundirse, ¿no? La confianza también que ellos tenían en ellos mismos, ¿okay? Y las habilidades que tenían. Algunos de estos discípulos eran pescadores, conocían acerca del mar, como el caso de Pedro. Eran hombres que habían crecido en el mar, sabían y conocían acerca de este ambiente, pero en este momento, estando en las profundidades del mar y con esos grandes vientos, para Pedro también y el resto que estaba allí, esto era de gran temor, gran miedo, tener que perder la barca y morir en el mar, ¿no? Entonces, esto les creó a ellos, por supuesto, miedo, dice allí la Biblia, tuvieron temor en medio de esa turbulencia, en medio de esta dificultad, ¿no? Y muchas veces a nosotros también se nos presentan esas dificultades como se les presentó a ellos ahí en el mar. Hay dificultades que vienen, que muchas veces nos sentimos que estamos en ese hoyo, caemos en un hoyo donde no vemos salida, está oscuro,
no tenemos las herramientas para salir, tratamos de salir por nuestra propia cuenta y nos cansamos, nos fatigamos porque vemos que no podemos y sentimos más bien que nos estamos hundiendo cada vez más, ¿ok? Y sentimos que estamos perdiendo la vida tratando de salir por nuestra propia cuenta de esas dificultades, como le estaba pasando a los mismos discípulos, ¿no? Ahora vemos claramente que en medio de las dificultades, ¿qué producen las dificultades? ¿Okay? Cuando estamos en medio de las dificultades, produce dos cosas interesantes allí, que ellos lo mencionan. Primero, la fatiga, el cansancio, cuando tratamos de salir por nuestra propia cuenta, cuando tratamos de remar y remar para mover nuestras barcas y llevarlas a la orilla, donde encontramos reposo y paz. ¿Okay? Llega un momento que nos fatigamos y nos cansamos, y a veces nos rendimos en medio de las dificultades porque estamos luchando solos, estamos tratando de salir solos, como le estaba pasando a los discípulos. Ellos por su propia cuenta estaban tratando de salir de esa situación que se les presenta en el mar, remando al viento contrario, y no podían, y tanto así que estaban fatigados de tanto remar para tratar de salir de ese momento. No solamente la fatiga, sino que llega el miedo, ¿okay? Tuvieron miedo porque ya estaban viendo como perdida su vida ante esta dificultad tan grande, en la turbulencia del mar, y esto les produjo temor, miedo, ¿okay? Al verse en medio de esa condición. Y es interesante también porque las dificultades producen también miedo. ¿Y qué hace el miedo? Paraliza a la persona, ¿okay? Paraliza y le hace perder las esperanzas, le hace perder que no hay salida, no hay remedio en medio de lo que esté viviendo, y por supuesto hace perder a la persona la visión y dónde está parado y hacia dónde debe ir. Y esto lo produce el miedo, el temor, ¿okay? Se pierde la esperanza. Para los mismos discípulos, para ellos estaban en un gran aprieto en medio de ese mar, ¿okay? Y en riesgo de perder la vida como resultado de esta gran dificultad, ¿no? Fíjense, es el caso de lo que vivió David en el Salmo 40. Yo creo que leamos el Salmo 40 los primeros versículos. David dice algo muy interesante, yo lo describí allí. Él vivió una situación parecida a lo de los apóstoles. Salmo 40, los primeros versículos. Fíjense cómo él lo describe allí. David dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjense que el mismo rey David, teniendo el corazón conforme al corazón de Dios, pasó por momentos también de dificultades difíciles y fuertes, y por lo que vemos aquí estaba pasando por un momento donde su vida corría peligro, donde él podía morir, y él describe esa situación o esa dificultad como un pozo. Siente que cayó en un pozo, ¿okay? Profundo. Entonces él describe ese pozo como que no tiene salida, trata de salir alrededor, no ve salida. En el fondo hay lodo cenagoso, es como arena movediza. Mientras más él trata por su propia cuenta de salir de esa dificultad, él siente que se hunde, se está hundiendo cada vez más. Es decir, así como los discípulos tratando de salir de esa dificultad del mar, David también trataba de salir de ese pozo, ¿okay? Y cuando más se movía tratando de salir, él veía y sentía que se estaba hundiendo. ¿Cuál fue la salida de David? Mirar hacia arriba, ¿okay? De ese hoyo donde había salido. Y él dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él se dirigió a Dios, él buscó a Dios, él clamó a Dios, y allí encuentra su salida. Es lo que le está pasando en este momento a los discípulos en esta parte, ¿no? Ahora tenemos que hacernos algunas preguntas en cuanto a las dificultades, ¿no? Y reconocer cada día que necesitamos depender y esperar en Jesús. ¿Cómo estás tú con Jesús en tu caminar, en tu andar? Y en medio, sobre todo, de las dificultades. ¿Cómo está tu relación con Jesús cuando estás en las dificultades? ¿Estás pasando alguna dificultad en este momento? ¿Hay algo que tú sientes que es como ese mar o ese pozo, como lo describe David, que es profundo, oscuro, no ves salida? Eso te crea fatiga, tratando de luchar por tu propia cuenta, te crea miedo. A lo mejor esa dificultad te crea miedo, piensa que no vas a salir, piensa que vas a permanecer allí. ¿Cuál es la dificultad? ¿Es más grande esa dificultad que el poder de Dios? ¿Okay?
Y eso es importante que nosotros podamos reflexionar en cuanto a esto. Y si estoy pasando por una gran dificultad, ¿cuál es esa dificultad que está pasando? ¿Qué me produce esa dificultad en estos momentos? Lo segundo que podemos ver aquí, además de que la poca fe se manifiesta cuando vienen las dificultades, y aquí es donde es muy importante entender que en medio de la dificultad de Dios prueba nuestra fe, como lo hizo Cristo en medio de lo que los apóstoles vivieron con Él. En esos momentos difíciles e imposibles, Jesús probó su fe y se los dijo claramente: ustedes son hombres de poca fe. O sea, no han entendido con quién anda, no han entendido con quién camina, no han entendido el poder que tiene el que está a su lado, que era Jesús, ¿no? Ahora, la segunda cosa aquí es que la poca fe también se puede manifestar al no reconocer que Jesús está a nuestro lado. Al no reconocer que Jesús está allí con nosotros en medio de las dificultades. Fíjense, el versículo 26, 28 del capítulo 15 de Mateo, lo vemos claramente. Fíjense lo que dice ahí. 26, 28. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La poca fe se puede manifestar cuando no se reconoce o no se conoce, no se entiende que Jesús está allí al lado de aquel que está pasando la dificultad. ¿Qué les ocurrió a los discípulos aquí en este momento? Primero, estaban en shock. ¿Okay? Ellos todavía estaban pensando, analizando y profundizando el milagro que Cristo había hecho antes, alimentando más de 5,000 personas. ¿Okay? Y dice Marco dice que ellos tenían un corazón endurecido, que ellos todavía no aceptaban ese milagro que Cristo había hecho. ¿Okay? Y eso no podían captarlo y entenderlo, cómo había logrado Cristo hacer esto. Entonces ellos todavía estaban como en ese shock allí, pensando y reflexionando esto, y todavía su corazón endurecido a no creer y no aceptar lo que había ocurrido antes. No lo reconocieron como Jesús cuando se les presentó junto a la barca. Fíjense, cuando Cristo va y camina sobre las aguas, dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Okay? Y cuando Cristo se les acerca, ellos no lo reconocen. Es tanto así que ellos, del miedo, cuando ven a esa persona sobre las aguas, viendo a Jesús caminando, comenzaron a gritar y decir: un fantasma, es un fantasma, ¿no? Se asustaron y no aceptaban que era el Señor Jesús estando con ellos allí, ¿no? Se les presentó en la cuarta vigilia, eso quiere decir como a las 3 de la mañana, ¿se imagina? ¿Se imagina? Esto no es fácil. Imagina estar en lo profundo del mar, allá por allá, tratando de salir, por otro lado oscuro, por otro lado solo, y de repente se presenta un personaje sobre las aguas. ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu reacción al ver a esa persona que va andando sobre las aguas? Más de uno pegaría la carrera o definitivamente se hunden o algo así, ¿no? Pero fíjense que ellos, dice la Biblia, que tuvieron temor, se asustaron al ver a Jesús andando sobre las aguas y no lo reconocieron que estaba allí. No reconocieron que Cristo se presentó en ese momento a estar allí con ellos. Y decían que era un fantasma, ¿no? Creyeron que era un fantasma y gritaron de miedo. ¿Okay? La incredulidad de cada uno de ellos tomó la mente. ¿Okay? Fueron incrédulos, no aceptaban que era el mismo Señor Jesús estando allí en el mar con ellos y que caminara, se imaginan, que caminara sobre las aguas. ¿Okay? Eso fue lo que le pasó al mismo Pedro. Pedro fue incrédulo, y fíjense lo que Pedro le dice a Jesús, el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ok, Jesús, si eres tú, y porque fíjense que el Cristo le dice anteriormente, les habla en el versículo, en el 27, dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, Cristo nos calma, dice: ya va, no soy un fantasma, soy yo, Jesús. Tengan ánimo, no teman, no tengan miedo, soy yo, estoy con ustedes, ¿no? Todavía Pedro le dice a Jesús: si eres tú, Señor, manda que yo vaya, dice ahí, ¿no? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si realmente eres tú, Jesús, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, le está diciendo: permite que yo camine así como tú
has caminado. Así como tú estás caminando, bueno, permite que yo vaya también a ti caminando. ¿Okay? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, bueno, ven, le hace la invitación, ¿no? Jesús lo invita a caminar. ¿Okay? Interesante aquí porque es probada la fe, la confianza también de Pedro, cuando Cristo le dice, ven. ¿Qué hace Pedro? ¿Okay? Cuando escucha esa palabra, ven, Pedro reacciona. ¿Okay? Pedro reacciona y se atreve, o sea, se arriesga, ¿okay? A pisar sobre las aguas y dirigirse donde estaba Jesús. ¿Okay? Esto lo vamos a ver más adelante qué pasa allí con Pedro. Pero fíjense, es interesante ver que a veces pasa, hermano, que cuando pasamos por dificultades, si la poca fe toma el control en nuestra vida, nos impiden saber y entender que Cristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos cuando pasamos por esas dificultades. ¿Okay? Y para los discípulos esto fue algo interesante que los movió a entender y comprender que Jesús estaba allí con ellos, ¿no? Es como el caso cuando Jesucristo resucita en el camino de Maús, ¿no? Es interesante porque hay uno de los apóstoles, de los seguidores de Cristo, están conversando y hablando de lo que ha ocurrido, todo aquello, y de repente Cristo se les aparece y comienza Cristo a entablar una conversación con ellos, pero dice la Biblia que ellos no lo reconocen. En ese momento Cristo habla con ellos, camina por todo ese camino y ellos no reconocen a Jesús, ¿no? Y por fin dice la Biblia que ellos estaban cegados, sus ojos estaban cegados y no podían ver a Jesús. Y ellos ven a este extraño con ellos caminando, comparten, lo invitan también a comer. Y cuando Cristo bendice, dice la Biblia que entra a las casas y bendice los alimentos, es donde se le abren los ojos a estos discípulos y ven a Jesús. Pero eso fue momentáneo. En el momento Jesucristo desaparece. Pero hay momentos donde ellos reconocen allí que era Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos pasamos por ese camino de Maús también? ¿Cuántas veces no transitamos por un camino que tiene dificultades y Cristo está con nosotros allí entablando una conversación, dándonos palabras, ánimo, y todavía nosotros no lo reconocemos, todavía nosotros no lo vemos, todavía nosotros no entendemos que Cristo sí está a nuestro lado, que Cristo está allí y va con nosotros en medio de la dificultad? Y nos pasa como les pasó a estos discípulos. No llegaban a entender y a ver a Jesús que estaba hablando con ellos directamente. El que había muerto y resucitado estaba conversando con ellos y compartió con ellos hasta el alimento. Igualmente a Tomás. Tomás fue muy incrédulo, donde los discípulos le hablaron que Cristo había resucitado y él decía, hasta que yo no vea sus manos y no toque su costado, no creo que sea Jesús. Y Jesús se le presentó y lo primero que hizo fue, ven acá Tomás, de mis manos, toca mi costado. Y ahí fue donde Tomás creyó y habló y dijo que Jesucristo era no solamente su Señor, sino Dios mío. Lo reconoció como el Dios, ¿no? Y hermano, aquí es claro donde la misma palabra nos enseña que en medio de la dificultad que estemos pasando, Cristo se nos va a presentar. Cristo está allí, Cristo está a nuestro lado, no estamos solos, no es un fantasma, no está invisible, no está allí. Aunque no lo veamos, Cristo está con nosotros, nos está acompañando. Él dijo unas palabras ya casi retirándose de esta tierra y dejando la gran comisión. Después que dejó la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo 20, dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa de Cristo Jesús. Y Cristo lo que está diciendo es que todos los días, sean momentos buenos como sean momentos no tan buenos, estemos pasando por dificultades, Cristo está con nosotros. Él va con nosotros. Y va a darnos palabras también de ánimo. Y seguro Cristo en medio de las dificultades entabla una conversación con nosotros. Pero si no estamos atentos, no llegamos a captar lo que Cristo nos está enseñando o nos está diciendo en esos momentos de dificultad. Porque hay algo que Él nos quiere enseñar, hay algo que nos está hablando o nos está diciendo en ese momento, ¿no? Lo tercero que podemos ver también aquí es que la poca fe se manifiesta también cuando se cambia la mirada de Jesús. ¿Puedo yo estar claro que Cristo está conmigo? O sea, Cristo, mire, tomó lugar allí con los apóstoles, estaba allí en el mar, pero no solamente era saber que Él estaba allí, sino ahora poner la mirada en Jesús en medio de esa dificultad. Ahora esto lo vemos a través del apóstol Pedro, ahí entramos en la parte del apóstol Pedro. La poca fe se puede manifestar cuando cambiamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos en las dificultades. Y estamos propensos a caer en eso como pasó con Pedro. Versículo 30 dice allí, en el capítulo 14 de Mateo.
Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto es Pedro, ¿ok? Después que le dice a Jesús, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cristo le hace la invitación, bueno, ven. Pedro se lanza sobre las aguas, está caminando, Pedro está caminando sobre las aguas para dirigirse donde está Jesús, ¿ok? Él pone su mirada en Jesús al principio, está poniendo su confianza en Jesús y se atrevió, decidió creerle en ese momento a Jesús, salió de la barca, de su seguridad que tenía, para ir a las profundidades del mar y caminar hasta donde estaba su Señor Jesús, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Hubo algo en ese camino. Él dirigiéndose hacia Jesús, dice aquí mismo el versículo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, en medio de esa dificultad y en medio de esa invitación de Jesús, cambió su mirada de Cristo y la puso en donde él estaba caminando. Acuérdense, él está caminando sobre las aguas del mar y además de eso hay un gran viento, un fuerte viento que levantará olas, y sin embargo Pedro se atrevió y estaba caminando sobre el mar. Pero ¿qué ocurrió? Cuando él va dirigiéndose hacia Jesús, cambió su mirada y comenzó a ver lo que había alrededor de él. Seguro vio las profundidades del mar, vio esos grandes vientos, vio las grandes olas, vio y dijo, ¿cómo es que yo esté aquí? ¿Cómo es que yo esté caminando sobre este lugar? ¿Cómo me voy a hundir? Y dice allí claramente que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Eso le causó miedo, pánico, ¿ok? Y comenzó a hundirse. Interesante, porque fíjense quién era Pedro. Pedro era un pescador de oficio, un hombre que había nacido en el mar, un hombre que conocía de esto, un hombre que sabía nadar, ¿ok? Y sin embargo, cuando se dirige a Cristo, que cambia su mirada y ve esas profundidades, de ese gran viento, él sabía, nada, aquí estoy frito, como decimos por aquí. Aquí estoy muerto porque no voy a poder salir vivo de estas profundidades, de este gran viento, aquí voy a perder la vida. Y aunque nade todo lo que nada, y seguro estaba fatigado porque lo más seguro era uno de los que estaba dándole ahí a la barca para tratar de llegar a la orilla y estaba cansado. ¿Qué hace Pedro en ese momento? Bueno, pegar el grito. Y lanzaron SOS a Jesús. Él sabía que Jesús estaba ahí. ¿Okay? Mire, hermano, a veces pasa, y ahí es donde se mueve la poca fe. Nuestra poca fe es tanto que en medio de las dificultades estamos pasando por esa situación difícil, sabemos que Cristo está allí, reconocemos que Cristo está allí, que está a nuestro lado, es nuestro Señor, tiene todo poder para ayudarme en medio de la situación. ¿Y qué ocurre? A veces la poca fe nos lleva a cambiar nuestra mirada de Jesús, nuestro Señor, para enfocarnos en la situación que estamos viendo, para enfocarnos en las dificultades, para enfocarnos en aquel problema o aquella situación que estoy pasando. ¿Y qué ocurre? Cuando hago eso, cambio mi mirada de Jesús a la dificultad, me voy a hundir. Voy a caer otra vez en ese pozo de donde estoy saliendo, caigo otra vez en el pozo, caigo otra vez en la oscuridad, caigo otra vez en la fatiga, caigo en el miedo, en el pánico. Eso fue lo que sintió Pedro, sintió miedo al verse que se estaba hundiendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Cuando pasamos por unas dificultades y si dejamos que la poca fe, la falta de confianza en nosotros actúe, tome el control de nuestra vida, eso nos va a llevar a cambiar nuestra mirada en nuestro Señor, en Cristo Jesús, y nos va a llevar a hundirnos nuevamente en las dificultades que estamos viendo. Entonces ahí nos va a agarrar el miedo, la depresión, ahí vamos a perder toda esperanza, entonces nos vamos a sentir derrotados, frustrados, ¿ok? Porque no logramos salir de la situación. Pero hay buena noticia, porque aunque Pedro se hundió, aunque Pedro sentía que había perdido esa fe, esa confianza y su mirada en Cristo, él nuevamente gritó y pidió la ayuda del Señor, ¿ok? Aunque se está hundiendo, él grita y dice, sálvame, Señor. ¿Y qué hace Jesús? Dice la Biblia que extendió su mano, toma a Pedro y lo sacó de esa situación. Eso es lo que sigue haciendo Cristo en estos tiempos por nosotros. Aunque veamos que en el momento de la dificultad cambiemos nuestra mirada y nos enganchemos en el problema y ahí estemos y sentamos que nos estamos hundiendo, podemos seguir pidiéndole auxilio y ayuda a Jesús, que con toda seguridad Él va a extender su mano y nos va a sacar de esa situación. Eso fue lo que el mismo David experimentó cuando estaba en ese pozo. Dice que él clamó a Jehová y oyó su clamor
y lo hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Quién lo sacó allí? David reconoce que él solo no pudo salir. Pedro reconoce que solo no podía salir. Tuvieron que recurrir. Por un lado, David recurrió a Dios y clamó, pidió y mandó un SOS a Dios pidiendo auxilio. Y por otro lado también Pedro, vemos aquí que le manda un SOS a Jesús pidiendo auxilio para que lo saque y lo levante de esa condición. Tanto Dios sacó a David como Jesús también sacó a David en medio de esas profundidades y lo liberó de esa dificultad que estaba viviendo. ¿Okay? Es lo mismo que Dios, Cristo, quiere hacer con nosotros. Es lo mismo que el Señor hace por nosotros cuando estamos en dificultades y perdemos la mirada y la poca fe toma el control y caemos en esas profundidades de las dificultades. Podemos pedir auxilio, que Cristo va a estar allí para extender su mano y sacarnos de esa situación. Todo está en nuestra confianza, que depositemos en Él y no permitamos que la poca fe tome el control, porque ahí es donde está el problema. Importante aquí ver también que en toda esta situación Pedro cambió su mirada, pero Cristo no cambió la suya. Cristo siempre estuvo pendiente allí de Pedro. Cristo siempre estuvo pendiente allí de sus discípulos. Él no cambió la mirada hacia ningún lado, sino pendiente de ellos. Y nosotros debemos también mantener nuestra mirada hacia Jesús. Hebreos dice allí claramente, Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nos está llamando y se nos está invitando a que mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, sea en tiempos buenos como sea en tiempos no tan buenos. Que nuestra mirada no cambie, hermano. Que tu mirada no cambie de Jesús, estés pasando lo que estés pasando, estés viviendo lo que estés viviendo, tu mirada no se cambie, se mantenga fija en Jesús, que tu confianza y tu fe esté puesta en Él. ¿Okay? Jesús atendió el llamado de Pedro de auxilio y lo sacó de las profundidades del mar. Jesús sigue haciendo lo mismo en estos tiempos a todos aquellos que claman y le mandan un SOS a Jesús. Él los va a sacar de en medio de esa dificultad. Cristo lo que quiere, hermano, es que seamos personas que confiemos plenamente en Él, que nuestra fe esté bien depositada en Él, que no seamos hombres o que sean mujeres de poca fe, sino sean personas que realmente confían plenamente en Cristo Jesús. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, tú puedes confiar y debes confiar y creer que Cristo está allí y que Él puede hacer algo a favor de ti, sea la dificultad que estés pasando, sea el problema, la prueba, la tribulación que estés pasando. Cristo está allí para ayudarte, Cristo está allí para salvarte, Cristo está allí para levantarte en medio de esa situación, y debes creer en eso, ¿no? Ahora, cuando estás pasando por las dificultades, ¿dónde pones tu mirada cuando pasas por la dificultad? ¿En lo que estás pasando o en Cristo? Mire, como seres humanos, y lo podemos ver en el caso de David, como en el caso de Pedro, como seres humanos podemos cambiar nuestra mirada. ¿Okay? A mí me ha pasado, ¿okay?, que de repente voy en una situación, se me presenta una dificultad y la dificultad me atrae y me enfoco más en lo que estoy pasando y trato de luchar por mi propia cuenta para salir de la situación, y al final me doy cuenta que no puedo, ¿okay? No puedo yo solo, necesito la ayuda y la dirección de mi Señor Jesús para salir de esa situación. Y así nos pasa a todos, ¿no? En Jesús podemos confiar plenamente en Él, porque Él es el que tiene el poder para ayudarnos y sacarnos de todo tipo de dificultades, ¿okay?, y ayudarnos a ser libres de cualquier situación. Si en este momento tú sientes que te estás hundiendo en alguna dificultad, sientes que todo está oscuro, no ves hacia dónde vas, sientes miedo, te sientes fatigado, te sientes que estás cansado de tanto luchar y no ves salida, bueno, este es el momento donde dejes la poca fe y fijes tu mirada en Jesús y confíes plenamente en Él y le pidas ayuda, Dile a Jesús: ayúdame, Jesús, en medio de esta situación. Levántame, Jesús, en medio de esta dificultad. Ayúdame, Jesús, a ser libre de lo que estoy pasando y estoy viviendo. Él lo va a hacer, y Él lo hace, así como lo hizo con Pedro. No cambies nunca tu mirada de Cristo
para poner tu mirada en las dificultades. No hagas eso. Mantén tu mirada en Jesús. Siempre fija en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que se está probando en estos tiempos, y eso es claro, ¿no? Todo cristiano debe estar claro en esto, una de las cosas que se está probando en estos tiempos es la fe del cristiano, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Cristo, nuestra dependencia de Dios. Eso está siendo probado en estos tiempos, hermano. Estamos siendo bombardeados por diferentes dificultades económicas, dificultades en salud, dificultades en alimentos, dificultades familiares, matrimoniales, todo tipo de dificultades se puede presentar, ¿ok? Y lo que se está haciendo en ese momento, esas dificultades, es probar nuestra fe, si realmente tenemos la fe plena en Cristo o somos personas de poca fe, ¿ok? Donde hay poca fe es donde fallamos y nos hundimos en medio de la dificultad, pero donde hay una fe fuerte y firme, y Cristo dice que si tenemos la fe como un grano de mostaza, ¿ok? Y el grano de mostaza es chiquitico, hermano, ¿ok? Y Cristo está diciendo, si tenemos la fe como ese grano de mostaza, podemos dar órdenes y se pueden mover la montaña de un lado a otro. Cristo está diciendo, si tú tienes esa fe firme, fuerte, creyendo plenamente, cosas maravillosas, interesantes e imposibles pueden ocurrir en tu vida. Cristo lo que pide es que tengamos esa confianza, ¿no? Se van a presentar dificultades, eso debemos estar claros. En nuestra vida diaria van a venir dificultades que van a probar nuestra fe. Cuando se pasa por estas dificultades, se piensa que se está solo muchas veces. A veces creemos que porque pasamos por dificultades, creemos que Dios nos abandonó, nos dejó solo. Y yo he escuchado a personas que han dicho, parece que Dios se olvidó de mí, porque estoy pasando tantas cosas que veo que oro a Él, le pido a Él, y todavía no hace nada, y me siento solo. Algo está pasando allí. Algo está pasando, algo está ocurriendo, o no está clamando bien, o no está poniendo bien su mirada en Jesús, ¿okay? Y no está confiando plenamente en Él. Algo está pasando allí. Y al no fijar y mantener la mirada en Jesús, se corre el peligro de hundirse en las dificultades, ¿okay? Pero a pesar de que te sientas que te hunde en medio de esas dificultades, acuérdate, Cristo siempre está allí. Y puedes clamar a Él, puedes pedir auxilio, que Él te va a ayudar a salir de esta situación. No te va a dejar solo, ni te ha dejado ni te va a dejar solo en medio de las dificultades. Eso es lo maravilloso que tenemos de Cristo. Y así como Cristo, vemos aquí que batalló y peleó allí con los discípulos para que no permitieran que esa poca fe tomara el control, como pasaba, es lo que Cristo sigue haciendo también con nosotros como sus seguidores. Él no quiere que la poca fe siga tomando el control de nuestra vida. Él quiere que confiemos plenamente en Él. Que no permitamos que esa poca fe se manifieste en las dificultades, no permitamos que esa poca fe nos haga ver que Cristo no está con nosotros, que estamos solos. No quiere que esa poca fe nos lleve a cambiar nuestra mirada de Él, ¿okay? Porque eso es lo que hace la poca fe. La poca fe hace que veamos que estamos hundiéndonos y no hay salida de nuestras dificultades, que nos sintamos solos y que cambiemos nuestra mirada. Pero es importante lo que la palabra nos está enseñando, hermano. En estos tiempos es cuando más debemos echar raíces en nuestra fe, en nuestra confianza en Cristo y mantenernos fieles a Él. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que estemos pasando, Cristo está con nosotros y tenemos una salida. Así que, ánimo, vamos bien, hermano. La palabra de Dios es clara, específica y hay una enseñanza para cada uno de nosotros aquí. Así que toma esta palabra, créela, vívela. Confía en ese Señor que está contigo, sea las dificultades que estés viviendo, estés pasando, confía en Él, clama a Él, pide el auxilio, recurre a Él pidiendo auxilio, pidiendo el socorro, pidiendo que te ayude y créelo, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a salir, así como hizo con David, así como hizo con Pedro y así como ha hecho con muchos cristianos. Muchos de sus hijos los ha ayudado a salir de las dificultades y Él lo sigue haciendo hoy día. Solamente pide que dejemos a un lado la poca fe y que confiemos plenamente en Él, que Él tiene todo el poder para ayudarnos y salvarnos de cualquier situación. Vamos a orar y después vamos a dar un canto. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos muestras a través de esta palabra, Señor. Tú no quieres que seamos seguidores tuyos de poca fe, Señor. Quieres que confiemos plenamente en ti. Que confiemos plenamente en ti. Y a veces nos va a pasar, Señor, que nos vamos a arriesgar, vamos a salir de nuestras comodidades, vamos a decidir confiar en ti. Y a veces cambiamos la mirada
como lo hizo Pedro, de ti a las dificultades, Señor. Y reconocemos que muchas veces nos ha pasado eso, Señor. Pero gracias porque tú has estado allí. Gracias por tantas situaciones que tú nos has librado, Señor. Gracias por tu socorro. Gracias por extender tus manos hacia nosotros cuando estábamos pasando por grandes dificultades. Y sin embargo, tú allí en medio de esa situación nos liberaste, nos levantaste, nos restauraste, nos libraste, Señor. Gracias. Te amamos, Dios, también. Te bendecimos. Te damos la honra y la gloria. Gracias porque tú eres fiel, porque siempre estás allí a nuestro lado, ayudándonos, guiándonos en este andar, en este caminar. Recibe la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a no permitir que la poca fe sea parte de nuestra vida, a rechazar esa poca fe, Señor, y más bien a confiar plenamente en ti. Te lo pedimos, dándote las gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.
dificultad, alguna situación que te lleva a la fatiga, al temor, al miedo, si hay algo que te está afectando, que sientes que te estás hundiendo en medio de esa situación, quiero acompañarte y quiero que juntos podamos presentarle esa situación a Dios. ¿Okay? Que tú allí puedas decirle: Señor, hoy me presento ante tu presencia. Dile allí a Dios: me presento ante ti, Señor, reconociendo que solo no puedo llevar esta situación, Señor. Que me he cansado, Señor. Me he sentido solo. Señor, que tengo miedo de fracasar, tengo miedo de hundirme en medio de estas dificultades. Por eso reconozco que solo no puedo y hoy decido venir a ti, oh Dios. Hoy elevo un clamor como lo hizo David. Hoy elevo estas palabras de auxilio como lo hizo Pedro ante ti, Jesús. Y pido que me ayudes, pido que me saques, pido que me levante de esta condición, de esta situación que estoy viviendo. Sácame de este pozo de la desesperación, oh Dios. Líbrame de este mar profundo y turbulento. Y pon mis pies sobre esa peña, sobre esa roca. Que se enderezcan mis pies, Señor, como resultado de que tú me liberes y me saques de esta condición. Te entrego todo, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Y si he cambiado mi mirada de ti para ponerla en la dificultad, hoy vuelvo a poner mi mirada en ti, Jesús. Hoy vuelvo a ti, Jesús, y quiero entregarte toda esta situación, sabiendo y creyendo que tú eres el único que me puedes sacar, me puedes levantar, me puedes liberar de esta situación. Hoy me libero, hoy me levanto, hoy decido creerte a ti, Jesús, y dejo a un lado mi poca fe, dejo a un lado mi autosuficiencia, dejo a un lado, Señor, todo aquello que he estado tomando en el camino y que más bien me ha alejado a ti, de ti. Decido confiar hoy en ti, Señor, y te entrego toda esta situación. Descanso y espero en ti. Tú tienes algo maravilloso en medio de esta situación. Ayúdame a no perder mi mirada en ti. Ayúdame a mantener mi mirada en ti en medio de esta dificultad. Te lo pido, Señor, dándote las gracias y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, unos anuncios recordándoles que mañana, lunes, tenemos nuestro tiempo de oración a las 5 de la tarde. Nos vamos a encontrar a través de la plataforma Zoom. Acuérdense que enviamos el link por el grupo de la iglesia, allí ustedes lo pueden tomar y conectarse directamente con nosotros. También el miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Seguimos con el Sermón del Monte. Vamos a ver lo que es ser sal de la tierra y luz del mundo. El capítulo 5 de Mateo. Y en los domingos estamos con nuestro servicio a las 11:30, el servicio dominical. Así que a través de esos medios ustedes se pueden conectar tanto por el Facebook los domingos como durante la semana. La plataforma de Zoom la pueden usar para conectarse con nosotros. ¿Okay? Gracias a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo. Gracias a Dios que todos están bien, ustedes en su casa, tanto los que están aquí como los que están fuera. Gracias a Dios que todos están bien resguardados, protegidos por Dios, y esa es nuestra oración, que Dios los guarde, los proteja y los cuide de cualquier situación. Así que ánimo, hermano, vamos bien, vamos a seguir confiando y dependiendo de nuestro Dios y descansando bien. Él tiene el control de la situación, así que no nos afanemos, como dice Jesús, no os afanéis, sino confiemos plenamente en el Señor, que Él tiene el control de cada situación. Vamos a orar para estar despedido y vamos a orar por nuestro país, Venezuela. Y también esta mañana una hermana me mandó un mensaje pidiendo oración por su mamá. Ella se llama Ana Ortiz, pidió por su mamá para que Dios esté obrando en su salud. Entonces vamos a unirnos en esa oración y presentándole a Dios todo esto. ¿Okay? Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por este buen tiempo que nos has dado. Nos unimos, Dios, para presentar a nuestro país, Venezuela. Gracias, Señor, por esta nación. Y pedimos, Padre, que tu misericordia se haga realidad aquí entre nosotros. Que tu misericordia nos rodee, tu misericordia nos cubra, Señor. Y que en esa misericordia que viene de ti, tú actúes liberando, sanando, restaurando y salvando a Venezuela, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tu misericordia se haga realidad aquí. Que tu presencia cada día más tome el control de este país, Señor. Venga tu reino
a Venezuela, Señor, y se establezca aquí en nuestra nación. Te lo pedimos. Y oramos por tu iglesia, tu pueblo, para que tú fortalezcas nuestra fe y nos ayude a hacer el trabajo que nos corresponde hacer en estos tiempos de pandemia, extendiendo tu reino a través de la predicación del Evangelio. Úsanos, Señor. Danos palabra y danos sabiduría. Y danos la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Gracias por tus bendiciones, gracias por acompañarnos. También queremos presentar delante de ti a la mamá de Ana Ortiz, pidiéndote, Señor, que seas tú pasando tus manos sanadoras sobre su cuerpo, sé tú regulando, llevando la estabilidad, su tensión, Señor, y que tú la cuides y la protejas en este momento. Dale dirección a Ana, a sus hermanos, para saber cómo movilizarse, cómo hacer, Señor, para darle la atención de vida a su mamá. La ponemos en tus manos para que seas tú obrando conforme a tu poder y tu gloria. Te damos gracias a Dios por este buen tiempo que nos has dado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Dios los guarde. Cuídense. Acuérdense de cumplir con las normas, de protegerse de este virus, y que Dios los guarde y los proteja. Y esperando, bueno, hasta que se levante toda esta situación, nos podemos abrir nuestro local para encontrarnos. Esperamos que pronto esto se pueda dar. Dios los bendiga y los guarde, y gracias por conectarse, y nos veremos en el próximo encuentro. ¿Ok? Gracias.